Hoy os traigo un capítulo ciertamente peculiar, y a decir verdad, parte de esta información no tenía pensamiento de publicarla. Y digo esto ya que en este capítulo os voy a dejar muchas más preguntas que respuestas, pues tenemos desgraciadamente un enorme vacío histórico, entre el diluvio y las primeras civilizaciones consideradas por la ciencia histórica. Pero también he pensado que ya que comparto con vosotros respuestas o hipótesis, ¿por qué no hacerlo también con algunas preguntas que yo mismo me hago? Y es que el primer enigma del que vamos a hablar, es tan delicioso, posee ese pozo de mito milenario, de deliciosa leyenda romántica, que lo hace realmente irresistible. Me estoy refiriendo al enclave inglés de Glastonbury y a sus leyendas artúricas. Tiene además un punto mágico y espiritual como pocos, que para quien tenga una pizca de sensibilidad por lo sutil, nos está avisando de que nos encontramos ante un auténtico lugar iniciático, un genuino lugar de poder a nivel planetario. En las Islas Británicas, existen leyendas antiquísimas de tierras míticas perdidas como las de Lochlann, Lyonesse, y Brasil, o Avalon. Así en el folclore irlandés, nos encontramos con la citada isla de Yggdrasil, que estaba en algún punto al oeste en el Océano Atlántico, apareciendo reflejada incluso en algunos mapas medievales. La leyenda dice que este nombre, se le puso en honor a un antiguo rey irlandés llamado Bresal. La traducción aproximada del gaélico del término Yggdrasil, sería algo así como isla poderosa y magnífica. En las tradiciones celtas de la zona, es recurrente el recuerdo de grandes tierras perdidas, con el denominador común de ser islas que acabaron hundidas por las aguas, pobladas por hombres formidables y de magia poderosa. Pero centrémonos ahora en las tierras de Lyonesse, el reino perdido del rey Arturo Pendragón, y sus caballeros de la mesa redonda. En este reino, sumergido también por las aguas, se alzaría la mítica Camelot, su ciudad capital. Las leyendas del extremo oeste de Cornualles, que los lugareños llaman el fin del mundo, hablan que en los días claros, pueden verse a unos 30 kilómetros las islas Scilly, las cuales delimitarían parte del territorio en el que se ubicaría el reino sumergido de Lyonesse. Por otra parte, tenemos a la legendaria isla de Avalon, isla de sacerdotisas, un auténtico símbolo de la mitología celta de aquellas tierras. A pesar de que hay varias ubicaciones que litigan por ser la verdadera Avalon, la tradición más potente apunta a la actual Glastonbury, y a su emblemática colina, Glastonbury Tor, como aquella isla mítica de Avalon. Escritos medievales como las obras de Chrétien de Troyes, o Historia de los Reyes Britanos, de Geoffrey de Monmouth, recogerían esas crónicas medievales y leyendas celtas, ensalzando y dando forma al rey Arturo que conocemos hoy día, el rey perfecto, repleto de virtudes tanto en tiempos de paz como en la guerra, y que algunos historiadores han querido ver a algún tipo de caudillo local, que en los primeros siglos de la cristiandad, defendió aquellas tierras de las invasiones sajonas. Pero lo cierto es que aparte de estas leyendas seculares, la ciencia histórica no tiene nada en lo que agarrarse para otorgar historicidad alguna a este personaje, relegándolo a la categoría de mito. Y a decir verdad, hay que reconocer que realmente no existe evidencia histórica alguna de la existencia de este personaje. Y es aquí donde nos quedaríamos en una investigación al uso, pero como es costumbre en esta saga, vamos a ir un poco más allá, cotejando sin complejos en lo que nos dicen las fuentes esotéricas y canalizadas. En este resbaladizo mundo, y partiendo que este tipo de informaciones están todas en parte contaminadas, sin embargo he podido extraer una línea de información recurrente, que encaja en muchos aspectos, a nuestra historia alternativa que estamos proponiendo en esta saga. Como hemos visto, muchas de estas leyendas nos señalan a una antigua tierra sumergida por las aguas, y ya hemos visto en anteriores capítulos, cuáles tierras fueron anegadas con el diluvio. Como siempre os digo, después de los milenios, solo nos llega lo simbólico, y es que esta línea de información nos lleva directamente a la Atlántida. Si nos fijamos en la leyenda del rey Arturo Pendragón, todo está repleto de símbolos. Se habla de un reino que defiende un modelo de convivencia basado en la virtud, salvaguardado por 12 caballeros, como los 12 apóstoles de Jesús, encabezado por un 13º, el rey Arturo. Se propone una verdadera comunión entre la energía masculina y femenina,
reflejado en la isla de las sacerdotisas de Avalon. Esta información apunta a que en los últimos tiempos Atlantes, periodo donde ésta corrompió sus valores, cayó profundamente en la magia negra, hirió la energía femenina y del amor en el planeta, desatando una furia imperialista en un deseo de dominio de todo el globo. La Atlántida ya vimos que era un imperio cuasi mundial en la zona atlántica, y tenía colonias en todos los continentes. Una de ellas eran las tierras britanas, donde allí había un rey, el rey Arturo Pendragón. La gente capaz de conectar con estas informaciones antiguas en los planos sutiles, hablan recurrentemente de la energía del maestro ascendido Saint-Germain, que habría encarnado un fractal de alma en este monarca. Arturo Pendragón, junto con sus caballeros, rechazarían este intento imperialista atlante, salvaguardando sus tierras de sus magos oscuros, y fue un bastión en la defensa de la sabiduría antigua, basada en la verdad del espíritu, la pureza de los valores humanos, el equilibrio entre lo femenino y masculino, en definitiva, un hito en la defensa de la virtud humana, en aquellos últimos tiempos de degradación y guerras. A su vez daría asistencia y reorganizaría, a los pocos supervivientes a la catástrofe diluviana en aquellas tierras. Aquí hay que remarcar, que la figura del mago Merlín, simboliza no a un personaje en singular, sino a toda una jerarquía de magos blancos, druidas herederos del saber lemuriano más elevado, una división de las jerarquías Melquisedec, que lucharon junto al rey Arturo en la defensa de un ideal de proyecto humano basada en la nobleza y la energía del amor. El famoso símbolo de la espada clavada en la piedra, representa la energía de la fuente, del Padre, la espada, que entra por nuestro chakra corona a la piedra, nuestro cuerpo físico, y finalmente clavándose en la tierra, que representa a la energía de la Madre. Su asociación con el Santo Grial, es una referencia directa a nuestro ADN cuántico, aunque esto lo explicaremos ampliamente en los capítulos dedicados al Maestro Jesús. Para finalizar, no es de extrañar por tanto, que siendo Inglaterra y Londres el chakra cardíaco de la Tierra, esté allí ubicado el centro neurálgico de la Cábala Illuminati, para entorpecer ese chakra corazón planetario, pues es precisamente desde la energía del corazón, la que será el medio final por el que la humanidad despierte su ADN cuántico, y ascienda y se sublime como raza cósmica. El segundo enigma que trataremos hoy, nos retrotraería hace alrededor de 7 a 9 mil años atrás, que es cuando los investigadores datan las pinturas rupestres de las montañas del desierto del Tassili argelino. Tenemos que tener en cuenta, que por aquel entonces el clima era otro, y el desierto del Sáhara era una fértil y exuberante sabana, con abundante caza. Todo en el Tassili es un enigma espectacular. Cientos y cientos de las pinturas rupestres que más nos pueden hacer pensar, de que el ser humano ciertamente ha sido visitado en la antigüedad por seres venidos de otros mundos. Seres con aspecto de lo que la ufología moderna llamaría razas insectoides, grises, humanoides de gran cabeza, representaciones de abducciones de mujeres en grupo, que van de la mano comandadas por un ser provisto de lo que podríamos interpretar como un traje presurizado, para ser introducidas en un orbe, quién sabe si para experimentos genéticos, figuras de carros egipcios, en un tiempo más remoto que lo admitido por la ciencia histórica, seres con aspecto de estar embozados en trajes inflados. De astronautas, con su casco, sus botas, cinturón, y así hasta un largo etcétera. El mismo descubridor de estas pinturas, allá por los años 30, el francés Henry Lot, no dudó en denominar a una de aquellas pinturas como el gran dios marciano, ya que automáticamente lo relacionó con los seres descritos en las novelas de ciencia ficción de la época. Algunas de estas pinturas son tan claras, tan evidentes, hay tan poco que explicar en ellas, que lo mejor será que las veáis vosotros mismos, pues como dice un sabio dicho milenario,
Si no puedes mejorar el silencio, es mejor permanecer callado. Otro enigma no menos inquietante, es el de los montes Bucegi, en Rumanía. Enclave intraterreno muy poco conocido, pero que su revelación y entendimiento, supondrían directamente destapar la caja de Pandora del conocimiento de nuestra historia oculta a nivel planetario. De este tema empezó a hablarse sobre todo, a raíz de una serie de libros de Radu Zinamar, el primero de ellos llamado Transylvanian Sunrise, aunque se especula que se basarían en la información filtrada del ex general de inteligencia rumano Emil Strainu. En esta zona de Bucegi, ya existían leyendas antiquísimas de la existencia de razas de poderosos gigantes, pero hay testimonios de los lugareños ya en la dictadura de Ceausescu, apuntando al desenterramiento fortuito por campesinos de la zona, de restos de humanoides de estatura descomunal, los cuales fueron requisados por las autoridades en aquel momento. El ejército rumano durante la dictadura comunista, creó por orden de Ceausescu, una división secreta dependiente de la inteligencia rumana, compuesto por agentes reclutados por sus capacidades psíquicas. En esta división se sumó a la temprana edad de 10 años, un sujeto que respondía al sobrenombre de César Brad, que ya de niño llamaba la atención por sus capacidades extrasensoriales, visión remota, capacidad de comunicarse con los devas de la naturaleza, y un sinfín de aptitudes más. Por ello, con el tiempo, fue progresando hasta lo más alto del escalafón de esta división de psiquistas. Alrededor del 1990, sería la fecha sobre la que un grupo de arqueólogos rumanos encontraría por la zona los primeros vestigios de este mundo intraterreno de Bucegi, comenzando la investigación por parte del gobierno rumano. En el 2002, se comenzó a filtrar entre el espionaje extranjero, de que Rumanía iba a hacer público el descubrimiento a nivel mundial, lo cual encendió todas las alarmas entre las élites porque se desenterrara nuestro verdadero pasado. A raíz de estas filtraciones supuestamente de militares del país, como el comentado general Emil Strainu, Rumanía recibió fuertes presiones,
con amenazas de aislamiento político y económico, desde Estados Unidos y el Vaticano entre otros, como no podían faltar a la cita, para que no hiciera público Rumanía tal hallazgo. Rumanía aceptó obteniendo varias contraprestaciones político-económicas, del Vaticano se dice obtuvieron importante documentación sobre el verdadero pasado del país, además de un convenio rumano-americano para con tecnología americana, conseguir entrar y explorar esos túneles. Mediante el uso de satélites espía, Estados Unidos pudo mapear una parte importante del mundo intraterreno de Bucegi. No existía entrada física al interior, sino que ésta estaba decenas de metros dentro de la roca. Esta entrada estaba protegida por una barrera energética detectada también por el satélite, 2 túneles con sendos 26 grados de inclinación, que daban finalmente a una cúpula superior semiesférica, la cual poseía también una barrera energética, en definitiva era una enorme estancia dentro justo de la montaña. En su cima, hay que señalar que tiene varias formaciones rocosas realmente singulares, como la llamada Esfinge de Bucegi, y pareciera a modo de antenas, varias formaciones llamadas por los lugareños como babeles. En el año 2003 los equipos de tuneladoras americanos se encontraron, después de horadar un túnel previo de acceso, delante de la primera entrada, pero con la imposibilidad de traspasarla debido a la barrera energética que la flanqueaba. Aquí entraría en liza el agente psíquico rumano César Brad, que al cabo de unas horas, pudo desactivar esta barrera. Se encontraron ahora con un túnel de enormes dimensiones, extremadamente pulido, que fueron remontando hasta llegar a la enorme estancia rematada en una colosal cúpula. Lo que allí se encontró fue algo insólito. En el medio de la sala había una gigantesca mesa de piedra de más de 2 metros de altura, con varias sillas a su alrededor. La gran pregunta es qué tipo de seres eran los que se sentaron alguna vez allí, con qué saber y tecnología hicieron todo aquello, así como cuál sería la altura ciclópea de aquellas entidades. Además de estar grabada la mesa con escritura cuneiforme, existiría un sistema holográfico con el que el psíquico rumano logró interactuar, que proyectaría imágenes del planeta Tierra, las cadenas del ADN humano, y otras informaciones de la historia remota de la humanidad. Hasta aquí resumido, lo que cualquiera de vosotros que pase un rato buscando por la red, puede encontrar sobre este tema. Pero como guinda del pastel, os voy a dar una información que escuché hace unos meses, proveniente de la facción disidente del programa espacial secreto. En este informe, que hablaba someramente sobre algunos enclaves de nuestro planeta donde hay, o hubo actividad extraterrestre, se citaba muy de pasada a Rumanía y su enclave de Bucegi. La información es la siguiente, y que cada uno la tome como quiera. Pues que allí, en Bucegi, se estableció una civilización intraterrena alrededor del 8 o 9 mil a.C., venida de algún lugar del cosmos. Esta civilización de humanoides de colosal envergadura, tendrían un elevado desarrollo espiritual, tecnológico, y así como capacidades físicas y extrafísicas de todo tipo. Estos hubieran venido en misión, como otros seres venidos a otros puntos del globo en aquel momento, en auxilio del proyecto Tierra después del diluvio, para, entre otras cosas, estabilizar al planeta, equilibrar y armonizar sus energías para la nueva era que recién comenzaba, acondicionar el planeta para nosotros, la quinta raza.